Muy bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos toda la comunidad de la Facultad de Teología, profesores, alumnos, nuestro rector también. Así que qué bueno poder empezar un año más nuestros cultos, este tiempo hermoso y este tiempo en el que nos presentamos delante del Señor, ¿no? Como hijos e hijas suyas, para adorarle, para buscar su rostro, su poder y para crecer en Él como iglesia y como comunidad. El Salmo 100 nos invita precisamente a ello y lo hace con estas hermosas y conocidas palabras. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y es gracias a su fidelidad que podemos empezar este nuevo curso 2023-24 y poder hacerlo también este miércoles con este hermoso culto. Vamos a ponerlo en las manos del Señor, vamos a pedir su bendición y en definitiva vamos a honrarle a Él. Padre, te damos gracias, Señor, y te alabamos por esta oportunidad hermosa, nueva, fresca que nos das de presentarnos como facultad delante de ti en estos cultos del miércoles. No son parte del expediente, Señor, son parte de lo que deseamos hacer de todo corazón y es ponerte a ti en el primer lugar y darte la honra y la adoración que tú solo mereces. Padre, guíanos en este tiempo de alabanza, de adoración. Ayúdanos a mantener nuestros oídos y nuestro corazón abierto a tu palabra, Señor, ponerla en el centro de nuestras vidas. Señor, llamarte más y más profundamente cada día. Gracias por cada alumno y alumna, gracias por cada profesor, profesora. Señor, es por tu fidelidad, esta fidelidad que mantienes durante todas las generaciones que hoy estamos aquí. Nos presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ya le doy paso al grupo de alabanza. Ellos nos estarán guiando, me imagino, pues cada miércoles, ¿verdad? Si no unos u otros en el coro. Así que vamos a gozarnos en el Señor, queridos hermanos. Bienvenidos. Señales y prodigios, su poder es recibido.
estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Sí, Señor, te damos gracias porque realmente este es nuestro testimonio, que tú nos has dado vida a través de tu Hijo Jesús. Gracias porque hoy podemos estar alabándote, glorificándote. Y te damos gracias, Señor, porque aquí estamos también no solo para aprender, sino para recordar por qué nos llamaste, Señor. Y te pedimos que nos lo vuelvas a recordar cada día que nos levantemos, que ese llamamiento que tú has puesto en nuestro corazón siga ferviente y que nunca se apague, para que podamos glorificarte con todo lo que nos das y nos permites tener, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que él por mí sufrió, crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto en
gracias porque sabemos que podemos contar contigo por mucha tormenta, por mucha tempestad que haya en la vida. Sabemos que podemos vivir confiados. Y como Pablo también decía, sabemos vivir cuando tú nos permites tener y cuando tú nos permites no tener, porque todo lo podemos en ti, Señor, que nos fortalece. Ayúdanos, Padre, en este momento también a escuchar tu voz y pon atentos nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón para escuchar la palabra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, querida comunidad. Me siento muy honrado en esta mañana de tomar la palabra para exponer el mensaje del Señor en este segundo culto. Ya sabéis que el primero lo tuvimos el domingo pasado, nuestro culto de apertura, en la comunidad Vida Abundante, y ya estamos ahora en nuestros cultos comunitarios aquí en la facultad, esperando que a lo largo de este tiempo, de este curso académico, el Señor nos hable una y otra vez por su palabra, nos hable por los unos, por los otros, por las experiencias que vamos a vivir, porque el Señor siempre está hablándonos. Y nos ha traído a este lugar con un propósito, y es para fortalecernos y para afirmar nuestra vocación, nuestro llamamiento, y para capacitarnos para toda buena obra. Y por lo tanto es tan importante también cuidar nuestra vida espiritual en comunidad. Lo hacemos también personalmente, cada uno de nosotros, nuestros hogares, nuestras unidades familiares, también cultivamos también esa relación con el Señor, pero necesitamos hacerlo, al menos una vez a la semana, como hacemos en este día, abriendo juntos la palabra, alabando al Señor con nuestros cánticos y oraciones y exhortándonos unos a otros a proseguir en el camino que hemos comenzado en el nombre del Señor. Bien, pues en esta mañana quiero llevar vuestros sentidos a un texto muy bien conocido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, comenzando en el versículo 41. Estos textos del libro de los Hechos que se nos habla de los primeros cristianos, tantas veces meditamos en ellos y siempre tenemos que volver a ellos, porque hay tanta riqueza en estos textos. Se nos dice en Hechos 2, versículo 41, que así que los que recibieron su palabra, la palabra predicada por Pedro, los apóstoles, por la comunidad del aposento alto, los 120, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y pasamos ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 y 33. Hechos 4, 32, 33, donde se nos dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Recordáis que en los primeros tiempos del cristianismo, digo lo recordáis porque esto lo estáis estudiando en Nuevo Testamento, en Historia de la Iglesia, bueno, en casi cada asignatura se nos habla de los comienzos cristianos, ¿no? De una manera u otra, porque hay un sentir en nosotros que nos lleva a estas raíces, a identificarnos con aquellos primeros cristianos en Jerusalén que después se extendieron a otros lugares. Admiramos a aquellos creyentes del pasado, queremos ser como ellos, a veces los idealizamos demasiado, pensamos que no tenían también sus problemas y sus conflictos, que también los tenían, como todos nosotros hoy, pero allí estaban. Sabéis que estos primeros cristianos fueron llamados por aquellos que los vieron, que los conocieron de diferentes maneras. ¿Recordáis cuál fue el nombre original que se dio a los seguidores de Jesús? El camino. Los del camino, efectivamente, porque estaban siempre en marcha, en camino, de un lugar a otro, recorriendo los pueblos, aldeas. El Señor Jesús decía a sus discípulos que no tenía donde recostar su cabeza. Bueno, es verdad que de vez en cuando recalaban en Capernaum y Jesús entraba en casa. No sabemos si era la suya o la de Pedro, la quien sea, ¿no? Pero no estaban todo el tiempo por los caminos. Pero es verdad que iban de un lugar a otro. Así les veían los del camino,
Para los judíos no era extraño ver a un rabí, a un maestro, seguido por un grupo de discípulos. Esto estaba dentro de lo común, ¿no?, de la época, pero aquella comunidad tenía algo diferente, como irían descubriendo después. Poco más adelante, cuando el movimiento cristiano se fue consolidando, pues pasó a ser como un grupo más organizado. De hecho, los romanos creían que era una secta del judaísmo. ¿Cómo les conocían en ese momento? ¿Con qué nombre eran conocidos las comunidades cristianas? Todavía bajo el amparo legal del Imperio Romano. La secta del Nazareno. Efectivamente. Hombre, el profesor Duane, efectivamente, me está arrancando el mensaje de las manos. Pero bueno, esa la pregunta es para todos. Así que lógicamente sí, la secta del Nazareno, los nazarenos. Bueno, y ya sabemos que es en Antioquía donde se han llamado cristianos por primera vez. Bueno, los diferentes nombres que van recibiendo los seguidores de Jesús. Aunque en los textos que hemos leído se nos da otro nombre para esa comunidad cristiana. Nos habla de los que habían creído. Y esta expresión se repite varias veces en el libro de los Hechos, los que habían creído. Claro, la pregunta es, bueno, ¿creído en qué o en quién? Los que habían creído en Jesús, en el Señor. Y tanto se ha dicho de estos que habían creído, tantos mensajes, estudios hemos tenido, así que yo no pretendo añadir nada nuevo, solamente recordar algunas características de aquellos primeros seguidores de Jesús que también debemos ver reflejadas en nuestras vidas personalmente y también en nuestra comunidad. Porque somos lo que somos. Nosotros somos también como aquellos de los que hemos creído en Jesús. Han pasado 2000 años desde entonces. Y somos parte de esa corriente de testimonio, antes lo cantábamos, ¿no? Este es nuestro testimonio. Y nuestro testimonio es el testimonio de los apóstoles. Y formamos parte de esas generaciones de cristianos, de creyentes, que hemos creído que Jesús es quien dijo ser. Es decir, que una característica de los primeros seguidores del Señor es que tenían una fe viva y profunda en Jesucristo. Habían creído en Jesús, pero no en Jesús como un maestro más a quien seguir. Lo distintivo de ellos, que es lo que enojaba tanto a los judíos y también después a otros, es que ellos confesaban que Jesús no era solamente un maestro, que era el Señor, que era Dios. Y entonces vienen a nuestras mentes, viene esa escena, ¿recuerdas? Cuando ya Jesús resucitado se presenta, aparece ante sus discípulos. Tomás estaba allí, porque la primera vez Tomás no había estado, y ahora Tomás contempla al Señor resucitado, y ¿qué exclama? Señor mío y Dios mío. Y esta declaración de Tomás, rendido ante Jesús, pidiendo disculpas, ¿no?, pues por haber sido tan incrédulo, esto se va a convertir en una constante en la predicación apostólica y en el testimonio de los seguidores de Jesús. Pedro, en Hechos 2, hablando a la multitud reunida en Jerusalén, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Confesaban que Jesús es el Señor. Y ya sabemos que para los judíos tenía una gran connotación. O sea, confesar que Jesús era el Señor significaba reconocerle como Dios, porque este era el título que los judíos reservaban única y exclusivamente a Dios, a Yahvé. Así que ellos valientemente, denodadamente, otro término que aparece mucho en la Reina Valera, versión del 60, con todo de nuevo, daban testimonio de Jesús como el Señor. Es el apóstol Pablo el que tiempo después recuerda a los romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y queridos todos, si el Señor nos ha traído a este lugar, es para que todos nosotros, unánimemente, confesemos que Jesús es el Señor. Para nosotros y para todos aquellos que nos rodean. Confesamos a Jesús como Dios y como Señor. Y lo hacemos no solamente desde una experiencia intelectual, porque evidentemente estamos aquí para aprender de las Escrituras. Lo confesamos, como dice el apóstol Pablo, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Esa es la raíz de nuestra identidad. Que Jesús es quien es y que nosotros somos quienes somos, enviados por Él. Pero no solamente confesaban que Jesús es Dios y Señor, sino que no se avergonzaban de Él. Y diré, hombre, Julio, estaría bueno. O sea, los primeros cristianos se van a avergonzar. Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, su discípulo, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Segunda de Timoteo 1:8. No te avergüences. Se lo está diciendo a su discípulo, se lo está diciendo a un pastor. Es decir, que todos nosotros en algún momento nos podemos ver en esa coyuntura de sentirnos avergonzados del Señor, de dar testimonio de Él. Quizás no de Jesús, porque recordamos lo que Él ha hecho por nosotros, cómo nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha renovado, pero a veces también nuestra humana condición sale muy a flote y nos avergonzamos. Y pensamos, este mensaje que predicamos es comprensible para el mundo que nos rodea, tan racionalista, tan materialista. Bueno, ya lo decía el apóstol Pablo, ¿no? Que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden y tropezadero para otros. Y la condición humana no ha cambiado. El mensaje de la cruz sigue siendo locura y tropezadero. Y cuando nos vemos en la tesitura de presentar ese mensaje, a veces lo pensamos y a veces dejamos pasar la oportunidad. O directamente nos avergonzamos del Señor. Cuando pienso en estas palabras no puedo olvidar de cuántas veces me he avergonzado del Señor en mi juventud. ¿Cuántas veces? Y lo he hecho incluso groseramente. Pero el Señor ha tenido misericordia de mí y de todos vosotros. Y somos instados, exhortados por la palabra a través del testimonio apostólico a no avergonzarnos del Señor. Porque serán muchos los que nos miren y digan quiénes son estos, qué pretenden, qué gente más rara, más extraña. Y lo que nos pide el cuerpo es pasar desapercibidos y no ser identificados como diferentes. Ninguno queremos ser vistos como diferentes, pero es que somos diferentes. Y no nos avergonzamos del Señor ante todo, porque Dios no se ha avergonzado de nosotros. O sea, esa es la clave. O sea, no es que nosotros hagamos algo por el Señor, es que Él no se ha avergonzado de nosotros, siendo nosotros quienes éramos y quienes seguimos siendo, a veces con nuestras flaquezas y caídas. En Hebreos 11:16 se nos dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de nosotros, porque les ha preparado una ciudad. Y si Dios nos mira de esta manera, ¿cómo nosotros nos vamos a avergonzar de Él? Pero hay muchas formas en las que podemos avergonzarnos del Señor. El propio apóstol Pablo recuerda a personas que conoció en su caminar, que durante un tiempo caminaron con él en el Señor. Y recuerda a Demas y a Alejandro. Y dice de alguno de ellos, bueno, ellos me dejaron y se avergonzaron del Señor. Es decir, que podemos avergonzarnos negando al Señor. Quizás sea la forma más extrema de hacerlo. Pero también podemos avergonzarnos de Él cuando en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestros hechos, mostramos lo que es diferente a la vocación que decimos profesar. Así que aquellos
aquellos creyentes, aquellos que habían creído, tenían una fe viva en Jesucristo. Aún con sus, a veces con sus controversias, ¿no? y con sus, ¿cómo llamo decir esto? Se me dio la palabra, con estos resquicios que les quedaban. Pero todo el mundo que les veía quedaban admirados de su doctrina y de cómo vivían su fe en Jesucristo. También aquellos que habían creído mantenían sus valores cristianos y no eran neutrales en cuanto a esto. Y esto yo lo he dicho ya en varios lugares. No eran neutrales en cuanto a los valores del reino de Dios. En un tiempo en el que parece ser que las equidistancias, las neutralidades, la prudencia y muchas cosas más son las que reclaman un poco de atención, aquellos lo tenían muy claro. Eran lo que eran y decían lo que tenían que decir. Eso sí, lo decían respetuosamente, lo decían de una manera bien argumentada, pero hacían y decían lo que tenían que decir. En su propio testimonio de vida, el apóstol Pedro, cuando escribe su primera epístola en el capítulo 4, dice: «Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A los que no creen les parece extraño que seamos como seamos. Y nos dicen: ¿por qué no venís con nosotros? ¿Por qué no compartís con nosotros? Y cuántas veces nos vemos desafiados, ¿no? Somos tentados de esta manera. Y dice el apóstol Pedro: no corráis con ellos. Acordaos de lo que erais y de lo que ahora sois. Eso forma parte de la vida pasada, porque ahora todos hemos sido nuevos. Hemos sido hechos nuevos en Cristo Jesús. Esto al revés. Nuevos en Cristo Jesús. Santiago incluso es mucho más explícito. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tajante como el sol. No podemos servir a dos señores. Es decir, vivimos en un tiempo en el que es necesario, al igual que en el pasado, mantener nuestros valores, nuestra identidad cristiana, y no renunciar a ella. Aunque sé que estáis de acuerdo conmigo en que pagaremos un precio por esto. Y de hecho yo creo que ya lo pagamos. Y más, que lo pagaremos. Pero no podemos renunciar a aquello que nos ha sido dado, que nos ha sido transmitido en un legado de fe, de testimonio, de perseverancia y de esperanza. No podemos fallar a ello. Y es que nuestros valores, lo que somos, es la obra del Espíritu Santo. Y no podemos negar la obra del Espíritu Santo en nosotros, renovando lo que antes estaba mal y haciendo de nosotros lo que somos. Así que, en este caso, no podemos contemporizar, no podemos negociar ciertas cosas. Los valores cristianos no se negocian. Y nos dirán algunos: sois no fanáticos. Pues no lo dirán. Pero los valores cristianos no se negocian. Y esto implicará de nuestra parte ser muy firmes y muy constantes y muy coherentes entre lo que decimos y lo que vivimos. Aquellos cristianos del pasado mantenían sus valores cristianos, aunque les costaba la vida, y persecuciones, y ultrajes, y muchas cosas más. Yo recuerdo, bueno, algunos no estabais aquí, cuando el curso pasado estábamos terminando, ¿recuerdas el episodio de la pelota que cayó aquí? Las cosas que teníamos que oír de esos chicos en un colegio privado de alto nivel religioso. Qué cosas, qué palabras salían de sus bocas hacia nosotros, ¿os acordáis? Porque no les dábamos la pelota. Vamos, lo de protestantes era lo mínimo que nos decían. A partir de ahí, todo lo demás. Bueno, pues sí. Pero tendremos que resistir con coherencia a estas cosas y mantener nuestros valores,
que son distintivos, que marcan la diferencia. Lo preocupante es cuando no hay diferencia entre uno que se llama cristiano y otro que no lo es. Ahí es donde nosotros tenemos que ganar la partida, queridos. La partida. Pero también aquellos que habían creído se reconocían unos a otros como miembros del mismo cuerpo. ¿Qué valor daban a la comunidad? Es asombroso, ¿no? Que incluso algunos vendían sus propiedades y estaban juntos y compartían todo lo que tenían. Bueno, aquello era maravilloso, vamos, era casi utópico. De hecho, a través de la historia ha habido movimientos que han intentado repetir ese modelo. Cuando pensamos en la Reforma Radical en el siglo XVI, los luteritas querían vivir así y no tenían propiedad privada. Muy bonito, durante un tiempo, claro. Al final luego nuestra carnalidad sale a flote, tarde o temprano. Pero sí, o sea, era admirable el valor que daban a la vida en comunidad y reconocerse unos a otros, aún con sus diferencias, como miembros del mismo cuerpo. Aquí también nosotros somos una comunidad, todos somos diferentes. Tenemos nuestros diferentes caracteres, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra forma de ver las cosas. Y esto puede llevarnos a roces. De hecho, nos ha llevado. Yo creo que cada curso vivimos la experiencia. Pero no perdamos este hecho, el reconocernos como lo que somos. Cada uno de nosotros, con nuestras diferencias, pero preciosos en Cristo Jesús, formando cuerpo los unos con los otros. Aquí somos expresión del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y esta comunidad tiene que ser ejemplar en su vivencia del Evangelio, y en la ayuda mutua, y en la colaboración, y en el respeto, y en la consideración, en la estima a los demás como superiores a uno mismo. Ahí tenemos que ser ejemplo. Aquí nos forjamos para lo que después tendremos que hacer en el ministerio, cualesquiera que sea el ministerio al cual Dios te llame. Por lo tanto, en ese sentido, reconozcámonos, amémonos de corazón. Ahora todos somos amigos, Estamos en los primeros días de curso, qué alegría volver a vernos, qué bien, todos estamos aquí. Y bueno, ya veremos dentro de unas semanas cuando te dejen la bolsa de basura dentro de la puerta. A ver lo que va a pasar. Bueno, somos un cuerpo en el Señor. Y así tenemos que funcionar. Esta comunidad, sea más grande o sea más pequeña, tiene un funcionamiento. Pero la base reside en el hecho de que nos reconocemos unos a otros como hermanos en Cristo, incluso como superiores a nosotros mismos, como hacían aquellos hermanos. El apóstol Pablo ya lo dice, ¿no? Romanos capítulo 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos o pocos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No podemos transcurrir, os lo digo con toda seriedad, en este curso en solitario. Recuerdo, permití una experiencia cuando ya sabéis que para ingresar a la facultad parte del proceso es que hay una entrevista, ¿no? con alumnos. Recuerdo una entrevista este verano muy interesante de una persona que quería estudiar. Digo, estupendo. ¿Y qué? Entonces le pregunto algunas cosas y cómo vas. Entonces, según va contando su vida, me dice algo muy interesante. Bueno, yo soy una persona muy reservada. A mí no me gusta mucho la vida en comunidad. Yo quiero estudiar, pero luego estaré en mi apartamento. Y yo lo estaba escuchando, digo, tocando el violín. Digo, sí, no, yo soy una persona, pues esto, muy mía. Yo tengo mis costumbres y yo, la relación con los demás, lo mínimo. Yo escuché aquellas sesiones, cuando acabó la entrevista, digo, bueno, ya nos veremos. Aunque yo ya pensaba, adiós. O sea, ya nos veremos. Pues no. No eran en el grado, eran en el máster. Bueno, pero sí, pero imaginaos, no podemos. O sea, si somos un cuerpo, somos un cuerpo. Cada uno tenemos nuestro lugar. Todos sois parte de esta familia. Todos nosotros hemos sido invitados por el Señor a formar parte de esta comunidad, como lo fueron aquellos creyentes en el pasado. Y para no extenderme, porque hay tanto que se puede decir de ellos, los que habían creído en el Señor eran personas dispuestas a servir. Estaban abiertos a un mundo que les necesitaba.
dispuestos a servir. Por eso todo el mundo les alababa grandemente. A pesar de que no compartían sus creencias, sus doctrinas, todo el pueblo les alababa grandemente. Y señales y maravillas eran hechos por los apóstoles. Y no solamente por ellos, sino también por otros de la comunidad cristiana. Grandes cosas ocurrían, porque estaban abiertos al mundo. No vivían encerrados para sí. Cuidado que estar en un lugar como este puede ser una tentación un poco de apartarnos de la vorágine de este mundo y aquí dedicarnos al estudio y a la vida en comunidad y qué bien estamos y todo eso. No, estamos aquí forjándonos para lo otro. Y tenemos ya que vivir esta realidad estando aquí, no aislándonos, abiertos a un mundo que nos necesita. Por eso servimos en las iglesias, por eso estamos apoyando todas aquellas iniciativas que contribuyan al bien de la obra del Señor y también al bien de la sociedad que nos rodea. Ya somos conocidos en esta ciudad, ya somos un poco más tenidos en cuenta. Y bueno, pues esto significa que estamos abiertos a ese mundo, comenzando por la familia en la fe. Este era el ejemplo de Jesús, que cuando recorría ciudades, aldeas, tenía compasión de las personas. Y esa compasión le llevaba a actuar. Y eso es lo que, de alguna manera, fue transmitido a sus discípulos y estos, a su vez, a las siguientes generaciones de creyentes, abiertos a un mundo que nos necesita. Así que, queridos profesores, alumnos, querida facultad, querida comunidad, los presentes y los ausentes en el cuerpo, todavía no presentes en el Señor, pero que están por ahí. A todos os animo en este comienzo de curso a mostrar la misma actitud y el ejemplo que aquellos que habían creído mostraron. Aún con sus dificultades, aún con sus problemas, aún con sus incoherencias, que también las tenían. A ser así, a ser personas, una comunidad que mantenemos firme y viva nuestra fe en el Señor, que mantenemos nuestros valores cristianos contra viento y marea, que nos reconocemos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo y que estamos abiertos a la Iglesia del Señor y al mundo que nos necesita, llamados para servir. El Señor nos ha llamado para esto y aquí nos preparamos para servir y es lo que haremos en su nombre. Pues que en este mensaje que os comparto de corazón, pues también sea de inspiración para todos nosotros y que la palabra del Señor que seguiremos escuchando en días sucesivos cada vez nos afirme más en nuestra vocación. Esta es nuestra vocación. Esta es nuestra vocación. Que el Señor nos ayude a crecer en este tiempo juntos. Creceremos juntos los unos con los otros, nos ayudaremos y alcanzaremos nuestras metas en Él. Que Dios os bendiga.